Saludos, les habla Arnaldo Figueredo. Soy docente adscrito al Departamento de Acuacultura de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar del Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente, Venezuela. Seré el encargado de dictarles la asignatura Cultivo de Crustáceos. Esta materia forma parte del pensum obligatorio de la carrera de licenciatura en Acuacultura y de las electivas de la carrera de licenciatura en Biología Marina de esta casa de estudios. Vamos a hacer un rápido recorrido por esta importante actividad acuícola, ya que su vastedad nos impide abordarlo detalladamente. Cumpliremos cabalmente el programa establecido para la asignatura, pero me tomaré la libertad de recorrer nuevos caminos, no definidos en el programa, que hoy constituyen parte de la realidad en carcinicultura, pero no se vislumbraban cuando se concibió dicho documento. Al final de la materia, espero que tengan una visión propia de la trascendencia de esta disciplina y de sus perspectivas. A continuación abordaremos el primer núcleo temático, titulado Introducción a la carcinicultura. En esta lámina pueden visualizar las competencias generales de la asignatura y la específica a la primera unidad. Esto no es otra cosa que lo que se pretende de ustedes al culminar cada uno de estos periodos académicos. De manera general, deberían ustedes ser capaces de manejar criterios de selección de especies de crustáceos aptas para el cultivo, así como definir los espacios adecuados para establecer sus cultivos. Igualmente, es de esperar que ustedes puedan indicar los tipos de instalaciones y sistemas de cultivos más apropiados para cada grupo de crustáceos, tomando en cuenta sus diferentes etapas vitales y los recursos disponibles para ello. Se pretende también que estén en la capacidad de incorporarse a cualquiera de las etapas de producción de una granja de camarón, por referir un rubro clave para este grupo. Desde un punto de vista más específico, la competencia del presente núcleo temático es la potencialidad de evaluar todos los parámetros que deban tomarse en consideración para señalar la factibilidad de cultivo de una determinada especie de crustáceo. Esta lámina nos muestra, grosso modo, los conceptos que manejaremos en este núcleo temático. Desde diversas ópticas haremos una introducción a la carcinicultura. Primeramente, consideraremos la evolución histórica del cultivo de crustáceos nacional e internacionalmente. De seguido, hablaremos de los factores que condicionan la acuicultura de crustáceos. Luego, conversaremos sobre las especies de crustáceos cultivadas y potencialmente cultivables, así como las limitaciones para su cultivo. Finalmente, abordaremos las especies de crustáceos con interés comercial. Al igual que la acuicultura en términos amplios, la carcinicultura se origina en diversos lugares y periodos históricos remotos, varios siglos atrás. Las comunidades humanas residentes en franjas litorales observaron que diversos recursos hidrobiológicos quedaban retenidos en lagunas temporales, bien sea por efectos de mareas o por crecidas de ríos. Ello les ofrecía productos pesqueros prácticamente sin esfuerzo. De ahí surgió la iniciativa de favorecer el represamiento de aguas, iniciando así un muy primitivo sistema extensivo de cultivo. Pero nos compete abordar la visión más moderna de la carcinicultura, partiendo de criterios comerciales. Para muchos efectos prácticos, las historias de la carcinicultura y la camaronicultura son una misma cosa. En ese orden de ideas, el inicio del cultivo de crustáceos partió de las investigaciones del doctor Motosaku Fujinaga en Japón, entre las décadas de 1930 y 1950. Él fue el primero en resolver los numerosos espacios vacíos que existían en la reproducción y la avicultura del camarón kuruma, Peneus japonicus, por lo cual se le conoce como el padre de la camaronicultura. Los mismos conceptos dilucidados por Fujinaga fueron exitosamente aplicados en años subsiguientes a diferentes especies de camarones peneidos, comenzando la expansión de la camaronicultura por diferentes países tropicales. En cada país se hicieron experiencias con sus especies nativas, con resultados muy disímiles. Para los 80 se cultivaban no menos de 2 especies de camarón, con predominio del camarón tigre Peneus monodon, tanto por su amplia distribución como por las impresionantes tallas que alcanza. A finales de esa década y comienzo de los 90,
comenzaron a asomar sus feas caras las enfermedades de manera esporádica y dispersa, pero igualmente letales. En ese momento se percató el sector del poco cuidado que había puesto en aspectos claves para los cultivos, como la bioseguridad. Fue así que se impulsaron programas de levantamiento controlado de reproductores libres de enfermedades, o SPF. Además de la ausencia de patógenos, estos planteles ofrecieron otros beneficios como mejor crecimiento o resistencia a enfermedades. Fue así que los buenos resultados obtenidos generaron un impulso mayúsculo a los programas de domesticación. Todo ello conllevó rápidamente a una transición global de los cultivos de camarones hacia la especie que mejores resultados ofrecía, Penaeus banamei, reduciéndose la variedad de especies pero expandiéndose notoriamente la producción. En el momento actual, un nuevo paradigma está cambiando, tornándose el interés hacia la intensificación de los cultivos. En lo que respecta a los otros grupos de crustáceos cultivados, en la mayoría de los casos su cultivo está en una etapa incipiente. Muchos de los adelantos logrados con los camarones se le están aplicando con éxito y es probable que veamos una expansión de todos estos rubros en el corto o mediano plazo, atendiendo la respuesta de los mercados. Lo que hemos conversado hasta ahora debe haberles permitido precisar algunos de los factores que hacen posible la materialización del cultivo de crustáceos, aunque tales principios son aplicables a casi cualquier cultivo acuícola. Entre los aspectos más importantes a considerar para llevar a cabo la carcinicultura deberíamos incluir la biología de la especie seleccionada, la disponibilidad de semillas, la existencia de áreas aptas para la ejecución de los cultivos, el conocimiento de los requerimientos nutricionales, la aplicación de planes de mejoramiento genético, el relativo dominio sobre temas patológicos y la existencia de mercados para sus productos. Un primer factor sería la propia biología de la especie seleccionada. Como ya dijimos, Fujinaga hizo posible el cultivo al precisar aspectos claves para la reproducción y la herbicultura de los camarones. Si desconocemos tales principios biológicos, es impensable abordar el cultivo de una especie de crustáceos. El ciclo vital del cangrejo de fango, Scylla serrata, por ejemplo, incluye las etapas de zoea, megalopa y primer cangrejo. Cada una de estas fases tiene sus particularidades anatómicas, sus requerimientos nutricionales y exige un manejo diferencial. Y no es igual cultivar cangrejos que camarones. El ciclo vital de estos últimos incluye los estadios de nauplio, protozoea, misis y poslarva, diferentes a los anteriores. Por supuesto que tienen notorias diferencias morfológicas, al igual que operativas y alimenticias con los cangrejos. La disponibilidad de semillas es un segundo aspecto vital, imprescindible para ejecutar operaciones acuícolas. Algunos países emprendieron el cultivo con base en semillas silvestres, aprovechando la abundancia natural de especies autóctonas. Las imágenes nos muestran pescadores con chayos, muy popular en la costa del Pacífico americano. Un sistema económico y sencillo, pero que implicaba también inconvenientes como disparidad de tallas, mezcla de especies y, sobre todo, un gran riesgo patológico. Paulatinamente, fueron estableciéndose laboratorios para la reproducción y cría larval de camarones peneidos. Venezuela fue pionera en ese sentido, logrando concretar la domesticación antes que muchos países productores. Las bondades de los programas de domesticación han venido dominando la oferta, al punto que ya no es común ni recomendable la siembra de semillas silvestres. Entre muchos otros beneficios, los laboratorios de camarón aseguran la oferta tanto por la calidad como por la cantidad de la poslarva requerida. Las actividades de carcinicultura deben llevarse a cabo en áreas idóneas para ello. Dependiendo de la especie, el sistema de cultivo, derivarán las infraestructuras planteadas, o sea, los espacios necesarios. Los primeros países que practicaron la camaronicultura cometieron un error conceptual garrafal. Basándose en la abundancia de poslarvas y juveniles de camarón en aguas costeras aledañas a bosques de manglar, asumieron que esas eran las mejores tierras para emplazar granjas de cultivo.
Eso condujo a la deforestación masiva de manglares, con el consiguiente impacto ecológico negativo y deterioro de la imagen de la actividad. Y más triste aún, cuando se comprobó que tales tierras eran de las peores para practicar camaronicultura, por su alto contenido de materia orgánica, muy demandante de oxígeno y la potencialidad de acidificación por la presencia de sulfatos. Afortunadamente, esta práctica terminó tempranamente y de hecho nunca se practicó en Venezuela. Las tierras costeras, con acceso a agua de calidad y con un buen perfil edafológico, o sea, bajo nivel de materia orgánica, apropiada granulometría, pendiente idónea, etc., son limitadas y no es extraño el conflicto de usos. Por ello, a medida que fueron ocupándose las áreas disponibles, se ha buscado manera de ser más eficiente en el uso del espacio. Ello ha dado pie a la modificación de los sistemas de cultivo tendiendo hacia la intensificación. La nutrición es de los aspectos más exigentes, pues requiere una cuantiosa inversión en investigación y desarrollo. De hecho, los alimentos suelen ser el mayor costo operativo en camaronicultura o en acuicultura en general, y es superior incluso que la semilla. Pero ello ha rendido frutos. Hay una enorme oferta de productos balanceados para camarón, contemplando la necesidad de todos los estadios vitales. Este es, probablemente, el mercado que más se ha segmentado y diversificado. Podríamos hablar horas de los diferentes atributos de estos nutrimentos, que si particulado, peletizado, extruido, en hojuelas, semihúmedo, líquido, etc. Pero no lo vamos a hacer, pues requeriría una materia adicional. Acá les recomiendo una pausa, repasar el material nuevamente y luego retomarlo. La genética ha avanzado a pasos agigantados. La experiencia adquirida en otras especies ha rendido frutos también en carcinicultura. Aprovechando la alta fecundidad de los crustáceos y lo relativamente temprana de su edad de madurez sexual, se han podido generar diversas líneas genéticas, básicamente de Penaeus banamei y en menor medida de Penaeus monodon, en un tiempo relativamente breve. La selección por grupos élite ha facilitado la obtención de mejores desempeños, sostenibles de generación en generación, y el manejo de familias ha permitido mantener la heterocigosidad. A este punto, hay disponibles múltiples marcas, productos genéticos que responden a diferentes bondades: crecimiento, resistencia a enfermedades, tolerancia a salinidades, etc. Y en el futuro seguramente habrá más. Si bien la tolerancia a enfermedades suele ser un criterio común al definir una especie como apta para cultivo, cuando aumentamos la capacidad de carga y nos movemos hacia la intensificación, es absolutamente normal que se presenten las patologías. La ocurrencia de enfermedades ha marcado fuertemente al sector productivo camaronero. No menos de 30 patologías se han descrito en penéidos. En mucha menor medida han ocurrido episodios en el cultivo de palemonios, probablemente por el mismo tema de magnitudes que se habló previamente. En perfecta consonancia y correspondencia con el aspecto genético, las nuevas cepas de camarón procuran una mayor robustez, la capacidad de sobrevivir en ambientes difíciles, como la presencia de patógenos. Finalmente, aunque no menos importante, debe tomarse en cuenta la existencia de mercados. En última instancia, la carcinicultura es una actividad comercial. Lo que se produce debe satisfacer una necesidad. De no haber tal, no tiene sentido producirlo. Para ilustrar la existencia de un mercado, se muestran las importaciones de camarón por parte de Estados Unidos durante un periodo de 21 años. Nótese que Estados Unidos es uno de los principales consumidores de productos acuícolas. Aquí no se distinguen muy bien los valores ni las fechas, y eso no importa. Pueden consultar la referencia citada si quieren el dato preciso. Lo que sí resulta notorio e importante es el mantenimiento de una tendencia alcista en los volúmenes adquiridos. Aunque puede haber altibajos, la pendiente es clara, indicando un aumento constante de la demanda. Prácticamente se duplican las cantidades importadas en el periodo referido. Al entrar en las especies cultivadas, es lógico comenzar por los camarones penéidos, por constituir, de lejos, el principal grupo de crustáceos objetivo de crianza.
Más de 30 especies de camarones peneidos han sido descritas. Más de la mitad de estas han sido ensayadas para el cultivo, al menos en escala experimental. Pero las especies más significativas son Peneus anamei y Peneus monodon. Cualquier otra especie se cultiva apenas marginalmente. En Venezuela se ensayaron especies autóctonas como Peneus aztecus, Peneus brasiliensis, Peneus durarum, Peneus notialis, Peneus schmidti y Peneus subtilis entre los años 70 y 80. Pero se migró esa misma década a las especies pacíficas, Peneus anamei y Peneus tilisrostris. Sus capacidades homoreguladoras han sido de los principales atributos que tienen. Su orientación es para el consumo humano directo, sobre todo como exquisitez. En segundo lugar, entre los crustáceos, deben mencionarse los camarones palemónidos, particularmente aquellos pertenecientes al género Macrobrachium, y sobre todo Macrobrachium rosenbergi. Su distribución, originalmente limitada al sudeste asiático, ahora es global. En Venezuela se han ensayado con las especies Macrobrachium amazonicus, Macrobrachium carcinus y Macrobrachium olfersi, por lo menos, pero ninguna ha rendido tanto como Macrobrachium rosenbergi. Algunos problemas que van desde conflictos ecológicos por mal manejo de la especie hasta restricciones de mercado y la presión demográfica inherente al cultivo, ya que los machos son territorialistas, han evitado un crecimiento más acentuado. Aún así, su producción no ha dejado de crecer y el cultivo se orienta a ambientes dulceacuícolas y también van para el consumo humano. Otro grupo de crustáceos dignos de mención son los astácidos. Cuentan con representantes en varios continentes, repartidos en aguas dulceacuícolas de zonas subtropicales. Son particularmente importantes en el sur de Estados Unidos, Europa y Australia. Entre los representantes más significativos están Chelax quadricarinatus y Procambarus clarki. También se orientan al mercado de la alimentación humana. Un grupo muy interesante lo constituyen los cangrejos de fango, tanto Scilla serrata como Scilla olivácea. Son ampliamente cultivados en aguas salobres del sudeste asiático, aunque las producciones se han mantenido irregulares por problemas varios, preponderando el suministro de semillas. Habiendo mercados insatisfechos para el producto, podemos esperar que su producción aumente en el mediano plazo. Hay que notar que, siendo oportunos, estos crustáceos pueden decirnos mucho para cuando queramos emprender el cultivo de especies locales de cangrejos como las de género Calinectes, que tienen gran demanda en Estados Unidos. Una atención creciente están recibiendo las langostas espinosas. Desde hace tiempo se conocen muchos aspectos biológicos y tecnológicos para su cultivo. En Venezuela se ha ensayado con Panulirus argus, y la demanda de estas no ha hecho sino crecer, consideradas una exquisitez gastronómica. El problema ha estribado en los elevados costos que implica su largo ciclo vital, los cuales obligan a mantener precios muy superiores al producto equivalente pescado, restando rentabilidad a la actividad. Pero la reducción de las capturas ha hecho su labor y está convirtiendo poco a poco en rentable la actividad. Seguramente veremos su expansión en el mediano plazo. Los átidos constituyen una familia de crustáceos dulceacuícolas con gran valor para el mercado ornamental. Sus representantes más significativos pertenecen a los géneros Atia, Caridina y Neocaridina. En Venezuela tenemos Atia escabra, el cual ha sido ensayado también en varias oportunidades. Manteniéndonos dentro del mercado ornamental, pero ahora en ambientes marinos, podemos hablar de los camarones limpiadores. Bien sean hipolitidos como las especies de Lismata, palemónidos como las especies de Periclémenes, o estenopódidos como las especies de Stenopus, todos estos crustáceos reúnen atributos sumamente valiosos para el acuariófilo. Primeramente, una vistosidad increíble, con colores muy vivos y contrastantes. Luego, un comportamiento activo y ostentoso que lo convierten en grandes candidatos a la producción masiva. Aunque no están contemplados directamente en el programa, no podemos dejar de lado a los microcrustáceos, por lo menos mencionarlo, ya que también son elementos muy cultivados y de inmenso valor. Probablemente vean más de ello en la asignatura Cultivo de Plancton. Citando a los más importantes, tenemos a los nostracos del género Artemia,
a los cladóceros de los géneros Daphnia y Moina y copépodos de los géneros Apocyclops y Oitona. Este grupo es realmente muy heterogéneo, incluyendo representantes dulceacuícolas, estuarinos, marinos e hipersalinos. Su valor es básicamente como forraje, o sea, sirven de alimento para otros organismos acuáticos cultivados. Esta lámina recoge muy resumidamente todo lo visto en el núcleo temático: la evolución de la camaronicultura, los factores a considerar para la carcinicultura, las principales especies de crustáceos cultivadas o con potencial para ello. Esta lámina les indica algunas bibliografías que fueron usadas para preparar esta presentación y pueden ayudarles para ampliar los tópicos tratados en el núcleo temático. Por acá damos por concluido el núcleo temático. Se impone una pausa para el procesamiento de la información suministrada, la investigación de las fuentes primarias, recapitulación de conceptos y discusión. Sírvanse plantear sus dudas. Soy todo oídos.